El 10 de abril de 1912 zarpaba hacia el infinito, quizás la leyenda naval más importante de la historia. El buque de la White Star Line era el sueño de muchas personas, de miles de trabajadores y de miles de pasajeros que vieron en él la oportunidad de buscar una vida mejor. Aunque a día de hoy existen transatlánticos muchísimo más grandes y mejor equipados, ninguno llegará a alcanzar la categoría de este coloso de los mares. Y quizás su temprana muerte haya hecho de él el barco más importante que haya surcado los mares jamás. Comenzamos nuestra inmersión hacia el buque de los sueños, hacia el insumergible. Queridos oyentes, cerrar los ojos y acompañarnos para conocer más de cerca al Titanic. Y empezamos nuestra aventura de esta noche, como ya he dicho, 20 de abril, hoy se cumplirían 105 años. Concretamente en esta fecha es cuando el Titanic habría llegado al puerto de Nueva York con sus 2.223 pasajeros a salvo, si no fuera por ese supuesto accidente contra un iceberg. Desde entonces a este barco se le atribuyen un sinfín de historias, leyendas, conspiraciones, y quizás sea el barco más cacareado, el barco más misterioso que haya surcado los mares jamás. Y para hablarnos de él, de esta primera parte, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Jazz. Buenas noches, Jazz. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Animado a contarte aquí la historia del Titanic. ¿Cómo va ese pie, Jazz? Pues en progreso. Ya queda poco. Gracias por preguntar. Progresa adecuadamente, como se dice, sí, ¿no? Sí, progresa adecuadamente. A ver si ya dentro de una semanita o 10 días ya estoy listo. Tanto para ti como para todos los oyentes, decir que normalmente solemos tener la música bastante baja. Hoy la vamos a tener un pelín más alta porque toda la música de fondo que nos va a acompañar durante la historia del barco y supuestamente insumergible es la música original que se tocó durante todo el trayecto, durante todo el hundimiento del Titanic. Ahora sí, Jazz, cuando quieras empezar a relatarle a todos los oyentes la historia de este gran coloso de acero. Pues sí, Jorge. Realmente fue uno de los accidentes más importantes dentro de la historia marítima, ¿no? Y la más conocida. Sin embargo, como tú bien has dicho, no todo lo que aconteció está claro y siguen existiendo muchos temas abiertos. No solo fue un accidente contra un iceberg, sino que hay muchos cabos sueltos e incluso para algunos, más que un accidente, lo consideraron incluso un atentado, ¿eh? Pero bueno, ahora no nos vamos a ir por esos derroteros. Comentarte que sí, que realmente fue uno de los mayores accidentes marítimos, pero en tiempos de paz, ¿eh? En tiempos de guerra existen otros casos de otros accidentes marítimos donde ha habido un mayor número de muertos, ¿eh? Tenemos el caso de Lancastria en los años 40, un buque inglés que murieron aproximadamente unos 3.500 pasajeros y tripulantes. Tenemos el caso del Cap Arcona, que era un barco alemán en el cual fallecieron unas 5.000 personas. Y el que se lleva la palma sería el Wilhelm Gustloff, que era otro barco transatlántico alemán que fue torpedeado por un submarino soviético y fallecieron 9.343 personas. Es decir, que no es uno de los... El Titanic sí es uno de los accidentes más importantes, pero dentro en épocas de paz, ¿no? Aunque bueno, eran 2 años antes de saltar la Primera Guerra Mundial, ya se estaba fraguando un poco la Primera Guerra Mundial, pero bueno, que en tiempo de paz sí podíamos considerar que fue uno de los primeros, fue el más importante, ¿no? Ya antes de empezar a meternos sí, de lleno en el barco y contar un poco, bueno, pues cómo era, sus cubiertas, etcétera, etcétera, para que la gente se haga una idea, ¿por qué el Titanic es el barco, digamos, más conocido de toda la historia? Pues supongo que será por el accidente, porque tenía un barco gemelo que era el Olympique, que fue el primero, fue más importante que el Titanic, fue el primero transatlántico de esa envergadura
en navegar, o sea que el Titanic estaba un poco a la sombra. Lo importante del Titanic es que iba mucha gente importante a bordo, iba gente con mucho poderío, la primera clase de todo el mundo, iban muchos empresarios, millonarios, y bueno, quizás también, aparte de que murieron grandes personalidades, uno de los temas importantes es la demora que tuvo en evacuar al personal y la cantidad de personas que murieron por un poco de negligencia en utilizar los botes salvavidas y en utilizar una serie de medios, ¿no? Entonces quizás sea ese, porque sea uno de los más importantes. También, como te he dicho antes, hay un gran número de teorías conspiranoicas que, debido a una serie de hechos que no están muy claros, y también alimenta esto mucho más a que sea más famoso el barco, ¿no? Bueno, como siempre, en grandes catástrofes o en grandes hecatombes, como es el estilo del Titanic, siempre hay teorías de la conspiración, siempre hay quien no se cree la versión oficial. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, ya empecemos desde el principio. Sí. ¿Cómo se construye el Titanic o cómo se origina la idea de este gran coloso? Bueno, realmente, fue una compañía, la White Star Line, que era una compañía que se fundó en 1845, estaba especializada en el transporte de carga entre Reino Unido y Australia, y varios años después se mete en el comercio de llevar personal desde Europa y América. Y entonces, pues quieren meter cabeza en el mercado. Había otra compañía que le hacía la competencia, que era la Cunard Line, y pues se puso manos a la obra y empezó a construir uno de los barcos más grandes de todos los tiempos, ¿no? El Titanic. Cierto es que el Titanic empezó a construirse, fue en 1908, en julio de 1908, y 4 o 5 meses después empezó su gemelo, el Olympique, que era exactamente igual. Después veremos una serie de diferencias, pero los barcos eran prácticamente igual, el mismo número de cubiertas, la misma eslora, la misma potencia de diseño, etcétera, etcétera. Pero realmente el Olympique, aunque empezó mucho más tarde su construcción, terminó antes que el Titanic. Es decir, se construyó mucho antes que el Titanic. Y digamos que fue el primer buque grande que estuvo en servicio, el Olympique. Realmente fue el Olympique, no el Titanic. Te podría decir que fue eso, construido en un tiempo récord, no llegaron a los 2 años. Estoy hablando del Olympique, del hermano. Y cuando ya estaba terminado el Olympique, que fue en junio de 1911, el Titanic todavía estaba a un 30-40% de su construcción. Es decir, que se demoraron bastante la construcción del Titanic. También es cierto que el Olympique lo hicieron con una serie de materiales mucho más austeros, eran materiales de menos calidad, y el barco salió con una serie de desperfectos de fábrica. Quizás por eso, se construyó rápido, pues tuvo al final que pasar varias veces por el astillero para reparar una serie de cosas. Todo esto ayudó a que el Titanic pues saliera mucho más tarde en su primer viaje y único inaugural, ¿no? Podríamos destacar del Olympique, que ya que fue el primero de este tamaño que salió a navegar, que tuvo una serie de acontecimientos importantes, como fue que fue el que más estuvo en vigor, estuvo hasta el año 35, tanto el Titanic como el Britannic, que era el tercero de esta compañía, de la White Star Line, duraron muy poco. Porque ya es una pregunta. Sí. El Titanic, el Gigantic, supuestamente, y el Olympic formaban una especie de conjunto, ¿verdad? De una clase. Sí, efectivamente. Es una clase que se llama Clase Olympique, y estaba pensada más que nada para ahorrar carbón, porque en aquella época los barcos de vapor iban a carbón, y aunque estas series ahorraban, parte de una idea de que al día consumían aproximadamente unas 600 toneladas de carbón al día. Entonces, son una clase que se hizo para ahorrar esto, para ahorrar carbón. Tenían un sistema de propulsión también diferente, ya que incorporaba 2 máquinas alternativas de vapor y una turbina de baja presión. Aparte también tenía tres ejes propulsores, que eran los que llegaban a las hélices. Entonces estos 3 eran un tipo de barco, los clases Olympique, construidos también en el mismo astillero, en el astillero de Harland and Wolff. Te podría destacar que el Olympique y el Titanic sí tienen un mismo número de cubiertas, tienen 9 cubiertas.
tienen la misma hélice, es capaz de llevar aproximadamente la misma tripulación y pasajeros, en total casi unos 3.000 y poco, 3.100, 3.200, y el Britannic podía llevar, tenía 4 cubiertas, A, B, C y D, y llevaba mucho menos personal, ¿eh? Lo que pasa es que el Britannic no le dio tiempo a ser utilizado como buque transatlántico de pasajeros, sino digamos que lo requisaron en la Primera Guerra Mundial y funcionó como transporte de tropas y de personal enfermo, tipo buque hospital, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la semejanza, las diferencias. Tanto el Olympique como el Titanic eran tipo RMS, que es un acrónimo que va delante del nombre, que indicaba que estaba autorizado para hacer transporte de correo británico real, ¿eh? Era el Royal Mail Steamship. Y el Britannic le quitaron ese RMS, ese acrónimo delante, y le pusieron el HMHS, que era Human Military Healthcare Services. Se dedicaba al transporte de enfermos y como buque hospital. Ese sería el Britannic. Que por cierto, el Britannic lo descubrió Jacques Cousteau, ¿no? Lo descubrió Jacques Cousteau por el mar Egeo y vio que le habían pegado, detectó que le habían pegado un torpedazo, se había hundido por una explosión, el pequeño de los hermanos del Olympique del Titanic, el Britannic. Comentarte que el Titanic tenía una eslora aproximadamente de unos 270 metros, 269 metros, con una manga de 28 metros, como he dicho antes, 9 cubiertas, ¿eh? Era el mayor barco al finalizar su construcción y tenía toda una serie de lujos y de comodidades. Contaba con gimnasio, piscina, baño turco, bibliotecas, restaurantes de lujo, incluso tenía perrera para los perros de primera clase. Tenía la famosa orquesta tenía un libreto de 300 canciones que tú le podías hacer una petición para que te la tocara, la famosa que salió en la película del Titanic. Sí, aquí no tengo, los queridos oyentes, no tengo tiempo de poner las 300, así que pondré las que dé tiempo durante todo lo que dure el programa, pero 300 canciones a 4 minutos 5, echar las cuentas, pero no da. No No salen. Desde luego tenían buena memoria, eran capaces de tocar de 350 canciones en aquella época, tenía mucho mérito, ¿no? Y más lo que hicieron, que estuvieron, como cuentan, ¿no? 2 horas y 10, 2 horas y 5 minutos tocando enseguida, mientras que se hundía el barco. Bueno, como te estaba diciendo, el Titanic era un barco con mucha potencia, tenía cerca de 46.000 caballos, era una mole. También era bastante dificultoso de mover, todos esos barcos tenían sus defectos de maniobrabilidad y de navegación, pero la verdad es que eran una gran obra para aquella época, ¿no? A principios de siglo. Contarte que en el Titanic, en el momento que salió el Titanic, iba a casi el 50% de capacidad, no estaba totalmente lleno, y ayudó a que se llenara una huelga de carbón que hubo en Belfast antes de salir para Southampton. Hubo una huelga de carbón que impidió que todos los demás barcos de pasaje salieran, y nada más que se autorizó al Titanic y al Californian, que era otro barco también de la misma compañía, de la Great Star Line, que salió varios días antes. Pues solamente estos dos buques le dieron suministro de carbón, y entonces el resto de personal que tenía comprado billetes con los demás barcos tuvo que embarcar en el Titanic, un poco incluso hasta obligado, o sea que habrá tripulantes y habrá pasajeros que han ido en el Titanic que han ido obligados, y al final han tenido un final feliz, un final triste, ¿no? Jazz, una pregunta. ¿Sabemos cuántos trabajadores trabajaron en la construcción del Titanic? En la construcción no te sé yo decir. Yo te sé decir que murieron 2 construyéndolo y cerca de 300 heridos durante esos 2 años y pico de construcción. Pero entiendo yo que en aquella época quizás entre 500 y 1.000 trabajadores. Incluso había muchos que vivían a bordo y trabajaban allí a bordo, viviendo, ¿sabes?
Pero sí, yo supongo que un número de ese tipo, de 500 a 1000 trabajadores, para hacerlo en ese tiempo. De acuerdo. Contarte, bueno, que como te decía, el Titanic cuando salió estaba al 50%, casi al 50% de tripulantes, y curiosamente muchos de los que embarcaron en el Titanic hicieron una cancelación de su billete justo antes de partir. Más de 50 pasajeros influyentes de aquella época cancelaron a última hora su embarque, cosa que llamaba bastante la atención, ¿no? Como fueron, por ejemplo, el propio presidente de la compañía, J.P. Morgan, que es un banquero y un empresario bastante influyente, que siempre solía salir en los primeros viajes inaugurales de su barco, decide cancelar su viaje en el Titanic. Y, bueno, alega que por motivos de enfermedad. Pero no solo fue este hombre, sino, por ejemplo, Guillermo Marconi, el inventor de la radio, de la telegrafía sin hilo, también a última hora canceló su viaje en el Titanic. El presidente también del astillero, que también solía ir, el presidente de la Harland and Wolff, que era un tal llamado James Paisley, también canceló su viaje antes de partir en el Titanic. Por lo tanto, bueno, hay una serie de personajes que decidieron a último momento, que no se sabe muy bien por qué, decidieron cancelarlo. También comentarte que los tres personas más importantes de aquella época, de más dinero, como eran John Jacob Astor, que era el dueño del Empire State, otro señor que era Benjamin Guggenheim, que era el rey del cobre, era el que tenía todo el monopolio del cobre, y el Isidor Strauss, que era un dueño de unos grandes almacenes, sí iban a bordo y sí perecieron. Se habla de que, bueno, hay una de las teorías de la conspiración de que J.P. Morgan estaba intentando crear un banco central, una reserva en Estados Unidos, para poder meter y sacar dinero, para centralizar todo el tema bancario de los Estados Unidos. Y estos tres señores que yo te he hablado se oponían rotundamente a esa operación de crear ese banco tan centralizado para poder manejar los intereses y como se dice, los dineros a su antojo. Pues estos tres señores eran uno de los que se oponían a esa creación de esa reserva federal y perecieron estos tres señores influyentes de la época murieron en el Titanic. Contarte también, bueno, no sé si tendremos tiempo, pero te puedo contar que también existe una teoría de intercambio entre los dos barcos que te he dicho, del Titanic y el Olympic, del hermano, ya que el Olympic tuvo un accidente muy importante contra un buque de guerra, el HMS Hawk, que con un espolón que llevaba este barco en la proa. Estos barcos de guerra solían llevar un espolón para embestir a los buques enemigos, y por un tema de succión del agua, un tema de turbulencias, cuando salía el Olympic en uno de sus viajes, impactó con el Hawk contra él, se vio succionado por esa arrancada y se impactó contra el Olympic. De hecho, me parece que si los oyentes buscan esto que está diciendo Jazz en este momento, hay imágenes del casco del Olympic realmente dañado. Incluso creo que hay una imagen en la que se ve el barco que tú estás diciendo colisionar, o sea que alguien fotografió la colisión justo en el momento en el que el espolón atravesaba el casco del Olympic. Sí, existen imágenes y vídeos. Es más, podría haber sido peor porque el capitán del Hawk pudo frenar el barco de 7 a 8 nudos antes del impacto. O sea que pudo haber sido muchísimo peor. Y sí existen, como tú dices, imágenes del impacto, ¿no? Entonces, bueno, aquí surgieron varias dudas. Uno de los precursores de esta teoría, que se llama Robert Gardiner, que escribió un libro diciendo que, bueno, que realmente el Titanic no era el que se había hundido, sino el Olympic, se basó en que las consecuencias de este accidente fueron muy graves, fueron demasiado graves. Él hablaba de incluso que se había
se había doblado la quilla del barco y que había que meterlo otra vez en dique, cortarlo, separar el barco por la mitad y hacer una serie de obras que involucrarían un montón de coste, mucho coste. Y él era estaba a favor de esta teoría de que realmente, como el Olympia había sufrido este accidente tan importante, estaba ya el barco que no podía ser operativo, y pensó en darle el cambiazo por el Titanic. ¿Qué fue lo que apoyó a esta teoría? Pues que el seguro del Titanic, el seguro de navegación del Titanic, 15 días antes de salir el barco, se le puso una cláusula de $5 millones, bueno, unas 3 millones de libras, allí en Inglaterra, diciendo que si el barco se iba a pique, si se producía una pérdida total, había que pagar con $5 millones a la compañía, a la White Star Line. Entonces, bueno, esto alimentaba bastante la teoría del Robert Gardiner de que iban a dar el cambiazo del Olympic por el Titanic para hundir al Olympic y cobrar el dinero, ya que tenía que pagar las reparaciones del Olympic y las del Hawk, la del otro barco con el espolón que le dio. Entonces, aparte de seguir construyendo el Titanic, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías la cual se cree que pudo haber un cambio entre ambos barcos. Después, analizando bien, existen muchas diferencias, porque realmente los dos barcos, el Olympia y el Titanic, coincidieron en Belfast un fin de semana. El Olympia se encontraba allí para hacer unas reparaciones estas que produjo el Hawk, que duraban unos 6 meses. Entonces coincidieron ambos un fin de semana, y entonces la teoría se basa en que en ese fin de semana se produjo una serie de cambios, cambiaron un barco por otro. Pero bueno, realmente existen, hay gente, hay ingenieros y investigadores que dicen que no, que esto realmente es bastante difícil en un fin de semana de darle el cambiazo a los dos barcos, por mucho que se parecieran, que realmente no se parecían. Había cambio en la estructura, por ejemplo, lo que era la cubierta de paseo de la primera clase del Olympic era totalmente abierta, era diáfana abierta. Sin embargo, la del Titanic sí estaba acristalada, estaba cerrada. Esto se puede ver a simple vista en una imagen, una fotografía, se puede ver que hay una diferencia. Entonces, yo sé el motivo. El motivo era porque los pasajeros de primera clase del Olympic se quejaban de que olía demasiado a mar, correcto, demasiado a pescado, y por lo tanto esas quejas se sí, movieron al Titanic y aprendieron, digamos, de los errores, y para, claro, exacto, la gente de dinero no se quejara, cerraron las cubiertas. Exacto. Se quejaron de eso, de lo que tú dices, del olor y de la corriente, que entraba mucha corriente en las habitaciones, los camarotes. Entonces decidieron de cerrarlo. Aparte de por ejemplo, ese cambio estructural, pues existen muchos más. Existe que si, por ejemplo, el Titanic tenía un restaurante en estribor ampliado, tenía unos 69 camarotes más, tenía mucho más camarotes. Los ojos de buey de debajo del puente, que son estas ventanitas redondas, eran distintas, ya que en el Titanic se intercambiaban ventanas cuadradas y ojos de buey redondo, y en el Olympic eran todas rectangulares. Es decir, existen una serie de diferencias bastante difíciles de cambiar en un fin de semana. Sobre todo la más ardua es que todas las piezas y todas las planchas, los repuestos del barco estaban numerados. El Titanic tenía todo numerado con el 401 y el Olympic con el número 400. Es decir, que también se tendrían que haber dedicado a cambiar la numeración de todas las partes del barco. Visible. Sabemos cómo era las cubiertas de Titanic. Sabemos que había primera clase, segunda clase, tercera clase. Por ejemplo, ¿cómo era primera clase? La primera clase, la primera clase eran los camarotes estaban digamos influenciados por el Hotel Ritz de Londres, eran con mucho glamour y mucho lujo, aparte de unos materiales muy de buena calidad. Tenían montones, varios restaurantes, muchos sitios para pasear, para tomar algo, como te dije antes, ese gimnasio, que si sauna, todas esas eran prácticamente como las que existen hoy en día en los cruceros.
casi las mismas facilidades, ¿no? Ahí los que iban peor eran los de la cuarta clase, digamos, ¿no? Que iban como una especie de afinados, una serie de sollaos, de cámaras grandes, con sus literas, con su bombillita, y incluso algunos estaban sin cubrir, ¿no? Se cubrían con un toldo. Esa gente eran los que los pasaban peor, ¿no? O sea, ¿había una cuarta clase? Sí, creo recordar que había una cuarta clase. Sí. Pues curioso. Tercera clase, por ejemplo, ¿cómo era? Porque mucha gente decía que viajar en el Titanic en tercera clase era mejor que viajar en otros barcos en la misma distinción. Ajá. Pues eso realmente no te sabría decir. Supongo que, bueno, las facilidades, ¿no? Estarían más hacinados, en camarotes compartirían baño, aseo, comerían en una serie de comedores donde habría más gente. No te sabría yo diferenciar ahora mismo entre tercera clase, segunda clase. Lo que sí que, bueno, que obviamente a inferiores clases, pues el hacinamiento sería mayor, la calidad de la comida, bueno, sería la misma. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor servirían menús, no servirían a carta como el resto de primera clase, tendrían otro trato. Realmente no te sabría decir así las diferencias concretamente. Intuyo que serían estas. Como te contaba, después de hablar de la teoría del intercambio entre el Titanic y el Olympique, que es bastante complicada de que se llevara a cabo, aunque bueno, existen algunos argumentos para opinar que sí. Por ejemplo, uno de ellos es que dicen que la cuarta chimenea del Olympique es de pega, y que bueno, realmente la chimenea número 4 de toda esta serie no vale para nada. Estaban puestas para, digamos que para hacerlo mucho más bello el barco, el tema de estética. Al final en el Olympique sí se le dio una función de ventilación de las máquinas, pero realmente las cuartas chimeneas de esta serie era de pega. Comentarte, el capitán del Olympique fue el capitán del Titanic, el capitán Edward Smith, parece ser que era una persona muy religiosa, era de una iglesia metodista de Etruria, en Hadley, y era un tío que tenía mucha experiencia. Llevaba 26 años navegando por esa ruta, la ruta entre Estados Unidos e Inglaterra. Se le conocía como EJ en aquel mundillo, y este viaje del Titanic fue el último viaje que iba a realizar, era el último viaje antes de jubilarse. Podríamos decir que era el capitán más experimentado en hacer esa ruta. Había sido capitán del Baltic, del Adriatic, que eran otros barcos cruceros de aquella época, y del Olympique. Incluso parece ser que vino a visitar al rey Alfonso XIII, se llevaba bien con el rey Alfonso XIII de España, antes de hacer ese viaje en el Olympique. El problema te contaré ya que, si quieres, ya nos centramos en la salida del Titanic. El barco salió, de Belfast, en este fin de semana que te comenté que compartió sitio con el Olympique. Se produjo una huelga de carbón, como te dije antes, y entonces, hubo un importante número de pasajes que tuvo que embarcar obligados en el Titanic. Después de salir de Belfast, se fue a Southampton. De Southampton, en Inglaterra, fue a Cherburgo, en Francia, norte de Francia. Después de Francia, el siguiente puerto fue Queenstown, en Irlanda. Aquí fue fondeado, y ya después fue rumbo a Nueva York. O sea, que antes no fue directo de Southampton, sino que tuvo una serie de escalas antes de partir, antes de poner rumbo hacia Nueva York. Contarte que en el tránsito desde Cherburgo, desde el norte de Francia, se produjo un incendio en una sala de caldera. En la sala de caldera número 5 se produjo un gran incendio que no pudieron apagar hasta el sábado 13. Es decir, que hasta el día antes del naufragio estuvieron intentando sofocar una serie de rescoldos que quedaron sin extinguir en las calderas, y que los tuvieron entretenidos hasta el día antes del naufragio.
Contarte que otro dato también importante es que después le tocó el turno a la radio. La radio, el sábado por la noche, estuvo estropeada hasta el domingo, Y lo que pasó fue que se quemó una especie de transformador, amplificador que tenía el equipo de radio, allí en la sala de radio, y se estropeó. Entonces tuvieron que utilizar otro que tenían y apagarlo y encenderlo porque se sobrecalentaba. Esto lo que produjo fue una serie de que se acumularan los mensajes de los pasajes del Titanic. Que se dicen que fue uno de los motivos por los que luego no pudieron atender debidamente las señales de emergencia, porque uno de los de las personas que estaban al cargo de la radio tenían muchos mensajes atrasados que retransmitir. Sí, exacto. Tenían acumulado muchos mensajes. Ten en cuenta que cuando en aquella época para mandar, había que hacerlo por grafía, ¿no? Era en Morse. Imagínate que cada pasajero quiere enviar un mensaje: estoy saliendo de aquí de Southampton, a la familia. Pues eso va en una especie de carta, se le entrega al radio y el radio lo pica en Morse. Pues claro, el haber estado la radio durante un tiempo funcionando mal, después de funcionando a mitad, todo esto provocó que se acumularan toda esa serie de mensajes y que, que los operadores de radio se estresarían, supongo, también, estarían ya un poco cansados de no parar. Y efectivamente fue lo que produjo el atender en condiciones correctas la serie de avisos de icebergs que había en las rutas del Titanic. Posiblemente sea uno de los motivos. Por ejemplo, se pasaron 6 avisos de icebergs por los barcos el Caronia, el América, el Baltic y el Californian, que era este que comenté antes que salió antes del Titanic. Estos barcos mandaban avisos genéricos de hielo, de que había una zona de hielo. Esto sí lo recibió el Titanic, es decir, el Titanic sí recibió esta serie, estaba alertado de que había hielo. De todas formas, no era una cosa desconocida, ¿no? Por un capitán que llevaba también 26 años allí, que era una época del mes de abril, que en el mes de abril pues ya se derretían más calor y se desprendían ya los hielos. No era una cosa tampoco rara. Lo que sí no llegaron fueron 2 mensajes, uno que se mandó sobre las 9:30 de la noche de ese día, del día que tuvo el accidente, y otro a las 23 horas del Californian, que esos informaban ya al Titanic de que estaban en la derrota de un banco de hielo. Estos mensajes no le llegaron nunca al capitán, al puente no llegaron estos mensajes, no se sabe por qué, se perdieron, si no se llegaron a registrar. La cuestión es que estos 2 mensajes no llegaron al capitán. Comentarte que el radio del Californian, que era otro barco que estaba próximo al Titanic, que había incluso parado máquinas porque había visto una superficie de varios kilómetros cuadrados de banco de hielo, entonces decidió una cosa sensata, no veía nada, veía en el horizonte un banco de hielo, pues decide parar máquinas y esperar a que se haga de día para poder seguir la ruta. Este barco hacía Londres-Boston, pues decidió parar. Pues este era el barco más cercano que había al Titanic. Pues este empezó a intentar contactar con el Titanic, a darle aviso, a llamarlo por Morse, y fue cuando lo que tú dices, el radio, un tal Phillips del Titanic le dice: cállese que estoy ocupado, deje de molestarme con llamadita y de iceberg, que estoy aquí ocupado, que me queda un montón de mensajes todavía que pasar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que el radio de este barco, el del Californian, cogió y cerró su radio y se fue a dormir. Al ver que el otro no le hacía caso, dice: bueno, pues sí, pues yo me voy al catre y me voy a dormir, cierro aquí la estación de radio. ¿Qué pasó? Que a los 9 minutos fue cuando el Titanic impactó con el iceberg. El Titanic tuvo 37, desde que vieron el iceberg hasta que se produjo la colisión, pasaron unos 37-40 segundos. Es decir, que tuvo muy poco tiempo de maniobra el barco para poder esquivar al iceberg. Ya dicen que el Titanic, si realmente cuando observó el iceberg hubiera ido de frente hacia él, hubiera impactado con todo el morro, no se habría hundido. Exacto, correcto.
Lo que hizo el oficial Murdo, que era el que estaba en ese momento allí en el puente, al verse el iceberg casi encima, lo primero que se le ocurrió fue dar lo que se suele decir, dar un volantazo. Le dijo al timonel que se fuera a estribor. El timonel parece ser que se equivocó y fue a babor, después quiso rectificar, pero a la vez también le había dicho que parara máquinas y pusiera máquina atrás. ¿Qué ocurre? Que desde que se da esa orden desde el telégrafo, desde el puente, hasta que llega la servo y llega ya la espada y intenta hacer ese giro, pues hay una pérdida de presión en la pala y aquello no funcionó. El timón no gobernaba como quería el timonel. Es decir, lo justo hubiera sido, o sea, lo seguro, lo que tú dices, hubiera sido no haber dado ese volantazo y haber frenado máquinas, porque eso lleva una gran arrancada, y haberte clavado en el iceberg con la proa, porque eran proas que eran muy resistentes en aquella época y además estaban hechas para circular por estas rutas. Eran proas reforzadas con acero y que efectivamente se podría haber evitado este mal mayor, ¿no? Lo que provocó ese escoramiento, ese haberse ido hacia el lado de estribor, que impactó el iceberg impactó por el lado de estribor, pues claro, rebañó varios metros, 85, 90 metros del casco por abajo, provocando que se levantaran todos los remaches de las planchas, empezando ya a entrar agua a presión, ¿no? El problema principalmente de este accidente fue la velocidad con la que iba el barco. El barco llevaba una velocidad de 22 nudos, que es una burrada. Iba a tope de velocidad. Se dice que, bueno, se cree que iba a tope de velocidad porque el capitán tenía que hacer una serie de hacer el rodaje a la máquina. De hecho, el jefe de máquinas del astillero estaba en el barco y estuvo todo el tiempo intentando hacer que el rodaje se terminara para el día 15. Por lo tanto, estuvo a piñón con la máquina. Esta fue la primera, yo, bajo mi punto de vista, la negligencia más importante. El barco iba a 22 nudos por una zona donde sabía que había hielo. Otros dicen que a lo mejor estaba intentando ganar lo que se conocía en aquellos años como el gallardete azul, que era como un récord de velocidad media que se le daban a los transatlánticos. Había varios barcos que intentaban batir ese récord. El récord, de todas formas, lo tenía el Mauritania, que era de la Cunard Line, que tuvo el récord hasta el año 29 de 27 nudos. O sea que el Titanic como mucho los 21 o 22 nudos. Entonces, bueno, esta es otra de las posibles explicaciones por las que el capitán mantuviera ese régimen de máquina, ¿no? De ir a 22 nudos. Uh-huh. Ya desde el momento que el Titanic choca contra el iceberg hasta el hundimiento, ¿cuánto tiempo pasa? No llega a 3 horas. Son 2 horas y media, 2 horas 40. La verdad es que tardaron bastante en empezar a evacuar. Algunos investigadores dicen que estuvieron analizando daños, que si no sé qué, y realmente no estuvieron rápidos en empezar a desembarcar a la gente. Cierto es también que estos barcos no tienen, el número de botes salvavidas no cubre todo el pasaje y la tripulación. Esto es una cosa importante en aquella época, que ningún transatlántico de aquella época cubría con sus botes todo el pasaje y la tripulación. Actualmente sí, los botes cubren de capacidad a los pasajeros y más, pero en aquella época no. En aquella época los botes estaban hechos para poder trasladar a la gente de un barco a otro barco y volver con los botes a ese barco y seguir haciendo viajes. Pero en este caso no había ningún barco cerca al que poder trasladar a la gente. Efectivamente, en este caso no había ninguno. El que más cerca estaba era el Californian, el que te he dicho que estaba parado. Pero este barco, después de llamar insistentemente al Titanic, de que no le hacían caso, el Titanic en el momento del impacto lanza una serie de bengalas, pero elige unas bengalas de color blanco, que el otro barco, el California, al verlas que eran como una especie de cohete blanco, no le da importancia, incluso creen que son una celebración, que estaban celebrando una fiesta a bordo, o que están comunicándose con otro barco de la misma compañía. Esto también, bueno, es bastante extraño, ¿no? Que
poco negligente de que tampoco se enviaran las señales adecuadas. Bueno, imagino que también en la época y con la fama que se le dio del insumergible, nadie se imaginaría que ese barco se estaba hundiendo. Exacto, sí. Una vez leí yo una serie de mensajes que se transmitieron entre los distintos barcos de la zona y había alguno que otro que no se lo creía. Se creía que se estaban cachondeando, que estaba el tío borracho y que estaban diciendo que se estaban hundiendo, que socorro. Y claro, como lo tenían de insumergible, no, lo que tú dices, no se lo podían creer. Entonces realmente el barco que pudo prestar asistencia, pero que llegó a las 4 de la mañana, el Titanic se hundió a las 2:20 de la mañana, ya estaba en el fondo, el del 15 de abril, ya era historia, ya había 1.500 de muertos, porque bueno, el agua, la temperatura era de -2 grados la que había, y unos 15 o 20 minutos aguantó a las personas que no pudieron embarcar en estos botes. Los botes salían al agua muy vacíos, no salían llenos, entonces pues la gente saltó al agua y como mucho duraron 15 o 20 minutos. Hay un caso gracioso de uno de los panaderos del Titanic, un tal Charles Jowin, que el tío estuvo 2 horas en el agua y no murió. Y fue porque se bebió 1 o 2 botellas de whisky. Bueno, ¿quién dice? Siempre dicen que el alcohol es malo, pues mira, esta vez sí. Ahí tiene un ejemplo de no. Sí. El tío estaba borracho y resistió, bueno, estaba afectado un poco, ¿no?, con la hipotermia, pero que el tío resistió casi 2 horas en el agua. El barco que pudo llegar, el primero que llegó fue el Carpathia, que bueno, que llegó sobre las 4 de la mañana, desde las 2:20 hasta las 4 de la mañana, también pasó ahí bastantes minutos. Y bueno, cuando llegó, lo único que pudo rescatar fueron a los 700 estos supervivientes, y bueno, muchos de ellos después se ha conocido que se les preguntaba de qué clase era antes de subirlo, si era de primera clase, si era de tercera. Es decir, que hubo una selección también a la hora de subir a los supervivientes. No sabemos si más de uno se quedaría en el agua perecería en el agua por no ser de la clase de una alta clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Y no, como el tiempo en radio nos apremia, para ir terminando exactamente, ¿cuántos fallecieron y cuántos sobrevivieron? Sí, pues fueron 1.512 fueron los que fallecieron y 703 o 704 fueron los que sobrevivieron, de los cuales hay 7 españoles, creo recordar, lo tenía anotado por ahí, pero había españoles en el hundimiento. Y también te quería contar que un caso curioso, que yo creo que no es muy conocido, y es que hay una tripulante, una tal Violet Jessop, y esta señorita estuvo en el accidente del Olympique con el Hawk, con el barco del Espolón que comentamos antes, estuvo en el Titanic, que se salvó, y después estuvo en el Britannic, que también se salvó. O sea, que la gafe es ella. Sí, yo creo que todo apunta que fue esta era una camarera que sería de la compañía y que digamos que estuvo en los 3 barcos. Y además, en el Britannic se desembarcó en un bote sin ser autorizado. Es decir, la señorita del tirón se montó en un bote y se arrió al agua y no estaba autorizado. Hombre, yo también haría eso. Después de haber sufrido 3 prácticamente naufragios, al tercero como que ya, voy a decirlo así que suene mal, me la suda todo. Exacto. Bueno, pues tuvo suerte, aún así tuvo suerte porque en el bote que se desembarcó se fue directo a la hélice del Britannic y perecieron la mitad. Ella se salvó porque saltó por la borda, se tiró al agua y pudo salvar la vida. O sea que hasta el último momento tuvo suerte ella, claro. Madre mía. Pues bueno, pues Jazz, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros y que nos cuentes la corta vida del Titanic. Nada, ha sido un placer estar aquí. Bueno, he intentado resumir lo máximo. Sé que se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, por lo menos he podido dar unas pinceladas de lo que fue el Titanic. Pues lo dicho, amigo, un abrazo. Nada, muchas gracias, Jorge, a ti. Un saludo. Y ahora para esta segunda parte del Titanic, de este gran coloso de acero que pereció muy joven, tenemos a otro
compañero de las ondas, que nos va a hablar de la otra cara, de lo que normalmente no se nos muestra, porque siempre se nos habla de la leyenda romántica, de cómo este barco pereció, de sus tripulantes, de sus materiales, su menú, etcétera, etcétera. En definitiva, de la gran leyenda que envuelve a este misterioso barco. Pero ahora tenemos a Hugo Fernández al otro lado del teléfono, que nos va a hablar de las conspiraciones, de la otra realidad, de lo que pudo haber pasado y de lo que realmente pudo haber provocado el hundimiento de este gran barco. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Jorge. Un placer hablar contigo. Hugo, conspiraciones del Titanic. Sí, efectivamente. Decías que, bueno, se cuenta y se dice, ¿no? Hay teorías para muchos autores que estudiaron el tema del hundimiento del Titanic y demás. Más que teorías, es prácticamente la pura realidad, ¿no? Lo que de verdad hundió al Titanic no fue un iceberg, sino que, bueno, se movían unos intereses ahí en la sombra y había mucho poder detrás y muchos poderes, sobre todo económicos, que en el fondo deseaban que aquel barco nunca llegase a Nueva York, y sobre todo pues que mucha gente que iba adentro muriese aquella noche, ¿no? Porque ¿qué teorías se cuentan? Aparte de la oficial, ¿no? Que realmente chocó con un iceberg y poco más. Sí, mira, te cuento un poco, Jorge. La teoría que más o menos se sostiene o que sostienen los autores que estudiaron la conspiración que puede haber detrás del Titanic y demás, pues se basa sobre todo en el hecho de que probablemente haya sido pues bombardeado, ¿no? Probablemente por un submarino. ¿Por quién? Bueno, ¿quién estaba detrás o qué intereses se movían detrás de que el Titanic no llegase nunca a puerto? Pues sobre todo intereses, pues lo que siempre está detrás de todas las grandes conspiraciones, ¿no? Sobre todo los intereses monetarios y los intereses bancarios en particular. Se dice, y muchos opinan que es lo que pasó realmente, que el barco que se hundió aquella noche pues nunca fue el Titanic, ¿no? Sino otro barco de la White Star, que era gemelo, el Olympic. Pero sobre todo, pues si nos vamos al hecho en sí y qué es lo que realmente hundió el Titanic, pues incluso en los archivos oficiales de los servicios secretos del Kaiser alemán de la época ya se recogía la idea de que con bastante probabilidad el verdadero causante del hundimiento no fue un iceberg, sino un submarino que hubiese torpedeado el Titanic, ¿no? No es tampoco una idea descabellada si pensamos que poco tiempo después, 3 años después, un submarino alemán fue quien hundió el famoso barco Lusitania, ¿no? Entonces, pues esta idea es válida, no es válida, pues para eso estoy un poco para contados, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto pues puede ser muy válida la idea de que había otra extraña embarcación merodeando por aquellas aguas aquella noche y que probablemente haya sido la verdadera causa del hundimiento. ¿Qué otra embarcación? Pues eso no se sabe con seguridad. Lo que sí sabemos, Jorge, es que en aquella noche había un barco muy cerca del Titanic, el Californian, que de hecho cuando después a posteriori se investigó por el Senado de los Estados Unidos y demás que bueno, las causas del hundimiento y demás, pues prácticamente se llegó a culpar a la tripulación del Californian de no prestar ayuda al Titanic porque se encontraban a escasas 20 millas. El problema de lo que sucedió es que el California llevaba radiotelegrafista a bordo, pero en ese momento, en el momento en que surgió la tragedia y demás, pues se encontraba descansando, ¿no? Estaba dormido. Entonces el Titanic sí que comenzó a lanzar señales de emergencia, no fueron nunca las correctas. Las señales de emergencia en alta mar son rojas cuando el Titanic comenzó a lanzar bengalas blancas, ¿no? Se ve muy bien, además, si recordamos la escena de la famosa película de James Cameron, nos damos cuenta de aquellas estelas de color blanco que estaban lanzando, pero no son las oficiales de señales de rescate. Entonces nunca interpretaron como que el Titanic estaba en peligro, pero sí que cuando empezaron los interrogatorios y demás, la tripulación de California, y en especial su capitán, aseguraban que entre ellos y el Titanic había otro barco merodeando. ¿Quién era ese barco? Pues no se sabe. Ellos dijeron que el barco que habían visto tenía una chimenea de color amarillo. En las investigaciones y demás, pues llegaron a la conclusión de que sería el Carpathia, ¿no? El que al final rescató a las víctimas, bueno, a las víctimas o supervivientes del Titanic. Pero bueno, en aquel momento de la noche
el Carpathia se encontraba todavía a muchas millas. También algunos supervivientes del Titanic aseguran que vieron otro barco pues merodeando por la zona, ¿no? Durante mucho tiempo, incluso la comisión de investigación de la época ya tenía alguna idea de que podía ser algún tipo de barco que estuviese navegando, faenando en pesca ilegal, pero nunca estuvo nada claro. En los años 60 ya, estoy hablando en la década del siglo XX, ¿no? En 1960, la BBC sacó pues unas cartas de un antiguo marinero que faenaba en un barco de pesca que se llamaba el Sansón, noruego, que decía que ellos en aquellas fechas habían estado muy cerca de las costas de Terranova, pescando de manera ilegal focas, y que vieron como unas señales blancas de un barco muy grande y que se asustaron porque al estar en la zona pues de manera ilegal pensaron que era alguna patrulla, apagaron las luces y se fueron de allí, ¿no? Posteriormente se enteraron de que el Titanic se había hundido. Pero bueno, luego investigando las fechas en las que el barco, el Sansón, llegó a puerto y demás, y un poco mirando la velocidad que había llevado, las trayectorias y demás, pues no coincide con aquel barco que muchos de los testigos vieron que andaba por allí. Entonces la teoría de Sansón digamos que se abandonó, y hasta el día de hoy, Jorge, pues sigue la incógnita de si el barco que estamos hablando, ese misterioso tercer barco, existió de verdad, o bueno, simplemente pues fue una visión extraña que tuvieron tanto supervivientes del Titanic como del California, que me parece raro, ¿eh? Yo he llegado a soy de la escuchar, opinión de que había otro barco allí en la zona. Sí, yo he dime. llegado a escuchar que había un tercer barco que llegó a poner un iceberg en la trayectoria del Titanic. Sí, exacto. Se llegó incluso a especular que pudiese haber sido un remolcador que llevase un iceberg a la misma trayectoria del barco, ¿no? Y aprovechando el paso de este iceberg, este submarino que hemos dicho que podía estar también en la zona, pues dispuesto para torpedear el Titanic, hubiese aprovechado ese momento para dispararle. De hecho, si nos volvemos otra vez a la comisión de investigación, muchos de los supervivientes dijeron que nunca habían ni sentido ni un golpe, ni oído ningún ruido, ni nada parecido a un choque. Sin embargo, sí que hubo muchos testigos que afirmaron que lo que sí habían escuchado habían sido explosiones. Durante mucho tiempo se pensó que las explosiones podían haber venido de la sala de calderas, pero cuando se descubrió el Titanic en 1985 por la National Geographic, que bueno, no fue por la National Geographic, sino que fue una misión secreta de la Marina de los Estados Unidos, pero como bueno, no querían hacerlo salir a la luz, dieron el descubrimiento a National Geographic y se lo llevaron ellos, pero no fue así. Pero sí que en ese momento vieron que sí que parecía que había pequeños orificios en el Titanic, y que sobre todo los orificios eran como si estuviesen saliendo hacia afuera, ¿no? Como si la explosión hubiese sido desde dentro hacia afuera, pero en ningún caso la sala de calderas, porque se encontraba prácticamente intacta, no fue lo que explotó. Pero a día de hoy esos orificios no son visibles, ¿verdad, Hugo? Sí, dime, perdona, a día de hoy esos orificios no son visibles, ¿no? A día de hoy, pues, si te soy sincero, las fotos que yo he visto del hundimiento y los vídeos que hay, no se ve muy bien esa zona, ¿no? Sin embargo, pues sí que está corroborado por los investigadores que descubrieron los restos del Titanic y demás, que la sala de calderas está intacta. También pues fue casi un enigma si el barco de verdad se había partido en dos o no. Las informaciones de muchos testigos decían que se había hundido en una sola pieza, y otros decían que habían visto cómo se desquebrajaba el barco y se partía en dos cachos, ¿no? Que fue lo que al final vimos que había sucedido. Pero la sala de calderas no fui capaz de encontrar ninguna imagen que se viese perfectamente, pero según National Geographic, los oceanógrafos que estudiaron el Titanic y demás, dicen que la sala de calderas está perfectamente intacta y que esas explosiones que se oyeron no provinieron de ahí. ¿De dónde venían? No lo sabemos. Esa es una de las incógnitas de tantas que hay de aquella noche. ¿Qué otras conspiraciones recaen sobre el barco, Hugo? Mira, en especial hubo una reunión un par de años antes de que el Titanic se hundiese en la isla de Jekyll, eso está en Georgia, en Estados Unidos. Fue promovida una reunión tan secreta que todos los asistentes viajaron en tren con las persianas y las cortinas completamente bajadas para que nadie supiese quién eran, pero bueno, luego salió a la luz de que esta reunión pues estuvieron prácticamente los mayores banqueros de Estados Unidos,
entre ellos JP Morgan, que era el dueño de la White Star, la constructora del Titanic, todos auspiciados bajo Aldrich, que era el senador de Rhode Island por aquella época, también con bastantes vínculos económicos con JP Morgan, y ya te digo, una serie de banqueros que decidieron reunirse para crear un superbanco en Estados Unidos, ¿no? Una gran estructura bancaria que hasta ese momento no existía, que es lo que hoy conocemos como la Reserva Federal. Y cuando tuvieron esta idea, pues sobre todo hubo mucha gente también poderosa, rica en Estados Unidos, incluso se les tachó de haber hecho una conspiración, una comité de investigación, el Comité Pujo, de un senador de Estados Unidos que acusó a este grupo de banqueros de querer hacerse prácticamente con el control de la economía de la nación. Y misteriosamente o casualmente o sospechosamente, esta serie de estos, sobre todo 3 hombres ricos de Estados Unidos, que fueron Guggenheim, que fue pues en aquella época también Strauss y demás, murieron todos a bordo del Titanic, ¿no? Entonces, ¿por qué JP Morgan, que era uno de los dueños el dueño de la White Star, no quiso viajar a bordo del viaje inaugural, cuando era costumbre de él, pues, inaugurar todos sus navíos, y más, bueno, el Titanic, ¿no?, que era, digamos, la joya de la corona de la White Star? Él canceló el viaje a última hora por motivos, decía que estaba enfermo, cuando después se descubrió que aquella enfermedad no había existido. El propio constructor del Titanic, de la constructora, también rehusó hacer el viaje inaugural. Hubo muchísimos personajes ricos de la época que a último momento anularon sus viajes y no decidieron embarcar. Entonces parecía como si hubiese algo que sabían, pero bueno, mantuvieron el secreto, porque también mucha de la gente que viajaba en el Titanic no estaba viajando en el Titanic porque tuviese un billete, sino porque existió en la época una oportuna huelga también de carboneros. No había suficiente carbón para alimentar a todos los barcos que iban hacia Estados Unidos, y como el Titanic consumía tanto y era su viaje inaugural, muchos de los gente que iba adentro pues en realidad no tenía ningún billete. Sin embargo, fueron obligados a embarcar allí, ¿no? Y en especial de eso, había pues varias personalidades ricas que se oponían a la creación de la Reserva Federal, que murieron ayer en aquella noche. También hay otras conspiraciones, Hugo, que recaen sobre el capitán Smith. Sí, sobre todo la más curiosa de todas es la que dice que el capitán Smith pues nunca llegó a morir en el barco, ¿no? Aliados con este grupo de banqueros, que fueron los que conspiraron para crear la Reserva Federal, tenía un fuerte aliado en Europa, que era el Vaticano. En aquella época el Vaticano pues estaba enfrentando a una pérdida de tierras increíble con la unificación de Italia y demás. Entonces, bueno, de hecho llegaron incluso a enfrentarse tropas vaticanas con tropas piamontesas en enfrentamientos calientes para que la Iglesia recuperase sus dominios. Habían quedado prácticamente mermados de todo. Estaba perdiendo mucho poder la Iglesia en Europa. Entonces la Iglesia, sobre todo la orden jesuita, estaba intentando o deseando que hubiese una guerra en Europa para poder, pues, como se suele decir, pescar en río revuelto y anexionarse todos aquellos territorios que había perdido. El capitán Smith era un jesuita también, era un jesuita coadjutor, no era un sacerdote jesuita, pero sí que pertenecía a la orden. Entonces, digamos que muchas teorías de la conspiración apuntan a que Smith estaba en parte involucrado, ¿no? Pasaron muchas cosas muy raras a bordo, Jorge. Smith nunca fue una persona que diese órdenes claras a la hora de qué había que hacer en el momento de evacuar el barco. De hecho, muchos comandantes y muchos de sus lugartenientes tuvieron que tomar las riendas de la evacuación y demás. Se dice que también desaparecieron los prismáticos de vigilancia del vigía. Pasaron muchas cosas extrañas y muchos ojos se centraron en el capitán Smith, ¿no? Incluso la muerte del capitán Smith sigue siendo un completo misterio. Hemos visto que, bueno, pues como muy bien dices, en infinidad de películas, en infinidad de telefilms, la historia oficial dice que el capitán Smith, pues cuando el barco estaba a punto de hundirse, se recluyó en la sala de mando, se aferró al timón y, bueno, esperó la muerte, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos otros testigos que dicen que vieron al capitán Smith, por ejemplo, pues dispararse un tiro en la sien. Otros testigos dicen que vieron a alguien en el último momento saltar por la borda
del puente de mando cuando el barco estaba a punto de hundirse. Incluso hay 2 supervivientes, o bueno, había 2 supervivientes porque ya no queda nadie vivo, que estaban en un bote salvavidas. Concretamente uno era un pasajero de primera clase y otro un bombero del barco, que vieron llegar a nado al capitán Smith. Entonces, hasta hoy la muerte del capitán Smith sigue en completo misterio, y más aún si pensamos que creo que fue el 20 de julio de ese mismo año, de 1912, el New York Times y otros periódicos de Estados Unidos recogen la noticia de que un marinero llamado, apellidado Pryor, que había trabajado en la White Star, vio al propio capitán Smith en Boston, para ser exactos, en Baltimore. Entonces, este individuo, este marinero que vio al capitán Smith, dice que incluso llegó a hablar con él y que le dijo que estaba en viaje de negocios, que tenía mucha prisa, que tenía que irse, sacó un billete de tren hacia Washington y desapareció. Este marinero, Pryor, estaba tan seguro de lo que había visto que estaba, convencido de prestar juramento de que había visto al capitán Smith. Cierto no, la noticia está ahí, la he buscado en el New York Times y la noticia está ahí, y muchos piensan que el capitán Smith fue parte del complot al ser un jesuita. Como te he dicho, los jesuitas estaban un poco involucrados en toda esta oscura historia de intereses económicos por hundir el Titanic, y fue quien ayudó a ello, ¿no? Sobre todo navegando, pues era un veterano de mar y navegaba a máxima velocidad en una noche fría, sin luna, rodeado de icebergs. Hubo mucha serie de, muchas negligencias por parte del capitán Smith que llevaron al final al hundimiento del Titanic. ¿Vivió o no el capitán Smith? No lo sabemos. Ya te digo, es tan válida la teoría de que saltó por la borda como la de que hemos visto 1000 veces de que se metió en la cabina de mando y murió allí, ¿no? Si sobrevivió, que es lo que a mí más me llama la atención, Jorge, si llegó a sobrevivir y este marinero lo vio en Estados Unidos unos meses después, ¿quién lo rescató, no? El Carpathia estamos seguros de que no. Entonces, ese tercer barco que estaba por la zona fue quien rescató al capitán Smith. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, conjeturas. Sabemos, o me has contado tú, que ya para ir terminando, el capitán Smith se aparece en su casa natal como fantasma. Sí, eso dicen. También hay una leyenda, no se sabe muy bien si cierta o no. Los propietarios de la casa ahora de donde el capitán Smith pues pasó toda su niñez son el matrimonio Banner. Él es el marido es un escritor jubilado y demás, y hace unos cosas de 2 años aproximadamente pues pusieron la casa en venta, ¿no? Y ellos decían que durante todo ese tiempo la habían tenido en alquiler, y que los inquilinos dicen que habían visto la figura del capitán Smith pues moviéndose por la casa, que había habitaciones muy frías, incluso algunos las definieron como prácticamente heladas como el hielo de un iceberg, ¿no? Y incluso hubo una anécdota bastante curiosa. En un verano pues la cocina se inundó completamente, ¿no? Al parecer este hecho no tuvo nada de paranormal, porque simplemente fue que el inquilino además les llamó, se había olvidado el grifo abierto y había inundado la cocina. ¿Qué pasó realmente con este fantasma? Pues hay muchos vecinos que dicen que sí, que oyen ruidos raros en la casa, que ven luces extrañas. Sin embargo, Jorge, pues siempre, hay la parte escéptica que dice que como ellos querían vender esa casa, pues empezaron a promulgar los rumores de que había un fantasma del capitán Smith para, engordar un poco el precio, y de hecho lo hicieron, vendieron la casa por 50.000 libras más de lo que valió originalmente. ¿Qué tiene de cierto o de ficción? Pues desgraciadamente, Jorge, como toda la historia del Titanic, ¿no? Todo está pues ahí enmarañado entre la realidad, la ficción, la conspiración, la mentira. No lo sabemos tampoco. Bueno, pues fantasma incluido. Hugo, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, aunque haya sido de una manera breve, y nos hayas traído esta otra cara, esta otra realidad que se esconde detrás de la historia del Titanic. Nada, para nada, Jorge, el placer ha sido mío. Un saludo y un abrazo, Jorge. Un abrazo, Hugo.